Hola chicos, después de haber visto las partes de un ecosistema y de haber entendido que hay factores abióticos que forman el biotopo, que no son seres vivos, sino factores como la temperatura, la humedad, la luz, etcétera, y factores bióticos que son los seres vivos y que forman la biocenosis, ahora vamos a ver cómo los factores abióticos afectan a los seres vivos para provocar en ellos adaptaciones que les permitan sobrevivir. De eso se trata la lección de hoy. El primer factor abiótico que vamos a tratar es la temperatura. La mayoría de los organismos están limitados entre -2 grados centígrados y 50 grados centígrados. Si se sobrepasan esos límites hacia un lado o hacia el otro, se produce normalmente la muerte del individuo. La muerte por congelación, con temperaturas bajas, o la muerte por desnaturalización de las proteínas. ¿Qué significa esto? Las proteínas sabéis que son fundamentales para la vida. Las enzimas son proteínas y desempeñan funciones vitales, y cuando la temperatura es muy alta, esas proteínas cambian su forma y dejan de ser funcionales, dejan de realizar su trabajo, y eso hace que se provoque la muerte de los individuos. Las variaciones de temperatura son mayores en los ambientes terrestres que en los acuáticos. Ya sabéis que el agua tiene un efecto regulador de la temperatura y hace que la temperatura ni suba mucho ni baje mucho. En las zonas secas, en tierra, en las zonas más interiores es donde las temperaturas son más extremas, en los climas más continentales. Las plantas también sabemos que resisten mejor la temperatura que los animales, y los campeones a la hora de resistir temperaturas son las bacterias. Las bacterias resisten más temperatura que nadie, y sobre todo un tipo de bacterias que se llaman las bacterias termófilas. Eh, a la hora de sobrevivir ante la temperatura, los animales tienen dos estrategias, dos posibilidades. O bien tener la misma temperatura que el ambiente. Eso es lo que hacen los animales ectotermos. Sencillamente, si hace frío, ellos van a tener una temperatura fría, y si hace calor van a tener una temperatura caliente. Cuando hace demasiado frío, estos animales se resguardan en madrigueras y reducen su metabolismo y se quedan adormilados hasta que vuelve a hacer calor. Cuando hace calor vuelven a la vida y a la actividad, y se regulan ellos poniéndose al sol si necesitan más temperatura, o a la sombra si necesitan menos. Los animales endotermos, como nosotros, mantenemos la temperatura corporal constante por nosotros mismos. Para eso tenemos distintas estrategias, distintas estructuras, como por ejemplo estructuras aislantes como el pelo, plumas de las aves, la grasa corporal que tenemos debajo de la piel, etcétera. Eso permite que un animal como ese oso polar pueda tener una temperatura constante a pesar de que las temperaturas fuera, en el entorno donde él vive, sean bajísimas. Siguiente factor abiótico, la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que tiene disuelto el aire. Eso tiene mucho que ver después con la precipitación, con la cantidad de agua que hay presente luego en el medio. Todas las plantas necesitan agua para vivir, y tienen diferentes adaptaciones cuando esa cantidad de agua baja. Las plantas, cuando hay mucha escasez de agua, lo que hacen es reducir el tamaño de las hojas, y a veces reducirlo tanto que se convierte en espinas, como es el caso del cactus de la foto de la diapositiva anterior. Las, las hojas lo que hacen es provocar la transpiración de la planta, la evaporación del vapor de agua. Eso, en plantas que necesitan no perder ese agua, hay que reducirlo al máximo, y la forma de reducirlo es reducir el tamaño de las hojas. También hay plantas que tienen reservas, o bien en sus raíces, o bien en tejidos de acumulación en los tallos, como por ejemplo los cactus. Ahí tienen reservas de agua. Los animales también se defienden de la falta de agua. Los artrópodos tienen un exoesqueleto. Los reptiles tienen escamas, y eso evita que el agua se pierda. Hay otros animales, como ciertos gusanos, que tienen glándulas mucosas que mantienen el cuerpo húmedo, y que evitan también que haya demasiada excesiva transpiración,
y otros animales que viven en el desierto lo que hacen es orina semisólida y heces secas para perder el mínimo de agua posible. La luz. La luz es un factor fundamental porque es vital para hacer la fotosíntesis. Si las plantas no hacen la fotosíntesis, no hay vida ni para las plantas ni para el resto de los animales. En los ecosistemas acuáticos la luz llega con más dificultad que en los terrestres debido a que el agua absorbe parte de esa luz y a partir de cierta profundidad, a partir de 200 metros de profundidad, la luz ya no llega. ¿Cómo se adaptan las plantas a esta situación? Las algas y plantas acuáticas solo viven en las zonas de agua donde hay luz, donde la luz llega. A partir de esos 200 metros de profundidad ya no hay plantas, ni hay algas. Solo viven en la parte más superficial. Las plantas terrestres, para aprovechar la luz, suelen tener hojas grandes y aplanadas. Además hay plantas que tienen fotonastias, es decir, que son capaces de moverse un poquito siguiendo la luz. Hay plantas trepadoras que son capaces de agarrarse a los troncos de árboles para poder disfrutar de la luz en las zonas más altas. Y también la luz influye el que haya más intensidad de luz o menos, o cuando amanezca y cuando se ponga el sol. Todo eso influye en la floración, la duración de la floración, el momento en el que comience, etc. Los animales también nos vemos afectados por la luz, que nos afecta pues al estado de sueño y vigilia, cuando nos entra sueño y cuando estamos más activos. Hay animales diurnos y animales nocturnos. Un animal como el búho o como la lechuza son más activos por la noche. Ahora vamos a ver la presión. La presión es debida al peso de fluidos eh, sobre los organismos que viven dentro de ellos. ¿Qué fluidos? Pues hay dos presiones que nos importan mucho en ecología. Uno es la presión del aire, de la atmósfera, sobre los organismos terrestres y otro es la presión del agua sobre los organismos acuáticos, la presión hidrostática. Adaptaciones para la presión atmosférica. Los animales que viven a más altura experimentan menos presión, tienen menos capa de aire encima, pero además tienen menos oxígeno. ¿Qué tienen que hacer para sobrevivir ahí? Pues fisiológicamente su cuerpo está preparado para transportar mucho mejor el oxígeno y para optimizar su vida con poco oxígeno. Cuando un animal que vive en una zona baja va de repente a una zona de gran altura, pues puede sufrir lo que se llama el mal de altura, que es que no tiene oxígeno suficiente para la respiración de sus células. Animales adaptados a gran altura, pues son por ejemplo las llamas de los Andes. La presión hidrostática. En un medio acuático, cada 10 metros de profundidad la presión aumenta una atmósfera. Hay peces con vejiga natatoria que son capaces, a través de esa vejiga, que es un globito que se infla con gases, pues vivir en diferentes presiones. Pero a partir de cierta profundidad no hay vejiga natatoria que aguante tanta presión y entonces los únicos animales que pueden vivir allí son animales sin vejiga natatoria, como puede ser este tiburón que no tiene vejiga natatoria y para flotar necesita estar nadando siempre. Otro factor abiótico importante es la salinidad. La salinidad en el agua es la concentración de sales disueltas. Esa concentración de sales disueltas es muy diferente en el mar que en los ríos, como sabemos. En el mar suele ser de 33 a 37 gramos por litro y en las aguas dulces no tiene que ser nunca superior a los 5 gramos por litro. ¿Qué adaptaciones hay? Bueno, en realidad hay dos tipos de animales según su capacidad de soportar los cambios de salinidad. Hay animales que están adaptados a una salinidad nada más y en cuanto la cambiamos ya no pueden vivir, mueren. Es el caso de las estrellas de mar, que son estenoalinas. Solo son capaces de vivir en aguas con una salinidad concreta. Y después están los animales que se llaman eurialinos, que pueden vivir en aguas de muy diferente salinidad. Es el caso de dos animales que tenemos en nuestra fauna, como son el salmón y la anguila, que parte de su vida la pasan en el mar y parte de su vida la pasan en los ríos. Eso es todo por el momento. Hasta el próximo día.